Reciban bendiciones de parte de Dios y del Señor Jesucristo para sus vidas, familias y todo lo que realicen. Estamos leyendo el libro ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia sana? Del escritor Mark Dever, que escribe para 9 marcas, y ya vamos por el capítulo 10. Ya vamos a concluir este libro, capítulo 10, que el tema es un entendimiento bíblico de la membresía. Un entendimiento bíblico de la membresía. ¿Es la membresía de la iglesia un concepto bíblico? En un sentido, no lo es. Abre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y no encontrarás un relato, digamos, de Priscila y Aquila mudándose a la ciudad de Roma, buscando una iglesia y después otra, para finalmente decidir unirse a una tercera. Por lo que podemos ver, nadie fue de compras al buscar una iglesia, porque solo había una iglesia en cada comunidad. En este sentido, no encontraremos una lista de miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero parece que las iglesias del Nuevo Testamento mantenían ciertas listas de personas, tales como las listas de viudas sustentadas por la iglesia, 1 Timoteo 5. De forma más significativa, cierto número de pasajes del Nuevo Testamento sugieren que las iglesias tenían algún modo de identificar sus miembros. Sabían quiénes pertenecían a sus congregaciones y quiénes no. En una ocasión, por ejemplo, un hombre de la iglesia de Corinto estaba viviendo en inmoralidad. En 1 Corintios 5:1 dice: ¿cuál ni aún se nombra entre los gentiles? Pablo escribió a los corintios y les dijo que excluyesen a ese hombre de su congregación. Ahora, paremos y pensemos en esto. No se puede excluir formalmente a nadie si no está formalmente incluido en primer lugar. Parece que Pablo vuelve a referirse a este mismo hombre en su siguiente epístola a los Corintios al decir en 2 Corintios 2:6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Paremos y pensemos de nuevo. Solo se puede tener una mayoría si hay un grupo definido de personas, en este caso una membresía de la iglesia definida. Pablo se preocupaba de quién estaba dentro y quién estaba afuera. Se preocupó porque el Señor Jesús mismo dio a las iglesias la autoridad de trazar una línea, lo mejor humanamente posible a su alrededor, con el fin de delimitarse con el mundo. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Compare esto también con Mateo 16:19 y Juan 20:23. Hemos dicho que las iglesias sanas son congregaciones que deben reflejar cada vez más el carácter de Dios. Por tanto, queremos que los registros terrenales se aproximen, tanto como sea posible, a los mismos registros del cielo, aquellos nombres registrados en el libro de la vida del Cordero, según Filipenses 4:3 y Apocalipsis 21:27. Una iglesia sana se esfuerza en recibir y despedir a individuos profesantes de su fe, tal y como nos instruyen los autores del Nuevo Testamento. Es decir, se esfuerza en tener una comprensión bíblica de la membresía. La membresía bíblica significa compromiso. Un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas. Una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local,
En este sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando uno se compromete a un cuerpo en particular. Ser cristiano significa ser unido a una iglesia. Las Escrituras, por tanto, nos exhortan a congregarnos de forma regular para que podamos regocijarnos regularmente en nuestra mutua esperanza y estimularnos con regularidad al amor y a las buenas obras, según Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. La membresía de la iglesia no es simplemente un casillero que marcamos en una hoja. No es un sentimiento emocional, no es una expresión de afecto a un lugar familiar, no es una expresión de lealtad o deslealtad hacia familiares. Debería ser el reflejo de un compromiso vivo, o si no, carecerá de valor. De hecho, es peor que carecer de valor, es peligroso, como veremos en breve. La membresía bíblica significa tomar responsabilidades. La práctica de la membresía de la iglesia entre cristianos tiene lugar cuando los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidad y en amor. Al identificarnos con una iglesia local en particular, no solo estamos diciendo al pastor de la iglesia y a los otros miembros que nos comprometemos hacia ellos, sino que nos comprometemos hacia ellos en unirnos, en ofrendar, en la oración y en el servicio. Unirse a una iglesia es un acto en el que decimos: ahora soy tu responsabilidad y tú eres responsabilidad mía. Sí, esto es contrario a la cultura, aún más es contrario a nuestras naturalezas pecaminosas. La membresía bíblica significa tomar responsabilidades. Proviene de nuestras obligaciones mutuas, según lo vemos enfatizado en todos los pasajes bíblicos que nos hablan de reciprocidad. Amarse unos a otros, servirse unos a otros, exhortarse unos a otros. Todos estos mandatos deberían estar comprendidos en las promesas de membresía de una iglesia sana. Los miembros de una iglesia madurarán hasta reconocer sus responsabilidades mutuas cuanto más fomentan el evangelio, entiendan que la conversión es obra de Dios y evangelicen instruyendo a los que buscan a Dios a considerar el precio. Y los cristianos considerarán menos a la iglesia como un lugar al que vienen si les place, el lugar donde uno consigue lo que puede, una tienda más a la cual echar un vistazo en el mercado cristiano. Tristemente, no es extraño encontrar una gran diferencia en números entre la gente que oficialmente se encuentra en el libro de membresía y el número de aquellos que asisten a la iglesia con regularidad. Imagínate que una iglesia de 3,000 miembros con solo 600 que asisten con regularidad. Me temo que muchos pastores evangélicos hoy día están más orgullosos de su llamada a membresía que de estar preocupados por el gran número de miembros que no asisten a los cultos. De acuerdo a un estudio reciente, el promedio de una iglesia bautista del sur es de 233 miembros, con solo 70 que asisten al culto matinal del domingo. Y los números de nuestras ofrendas son mejores. ¿Qué congregaciones tienen presupuestos que igualen? Ni qué decir que excedan el 10% de la renta anual combinada de sus miembros. Hay limitaciones físicas que puedan impedir la asistencia y cargas económicas que imposibiliten el poder ofrendar. Pero aparte de esto, uno se pregunta si las iglesias están haciendo ídolos de sus cifras. Las figuras numéricas pueden ser tan idolatradas como las figuras artísticas. Quizás son
con más facilidad. No obstante, Dios considerará nuestras vidas y juzgará nuestra obra antes de fijarse en nuestros números. La membresía bíblica significa una afirmación de nuestra salvación. ¿Qué hay de peligroso en los miembros que se ausentan todo el tiempo y que evaden sus responsabilidades? Los miembros que no se involucran confunden tanto a los miembros de verdad como a los incrédulos sobre lo que significa ser creyente. Y los miembros activos no hacen ningún favor a los miembros inactivos cuando les permiten seguir como miembros de la iglesia, ya que la membresía es la aprobación corporativa de la iglesia con respecto a la salvación de una persona. ¿Lo entendiste? Al llamar a una persona miembro de tu iglesia, estás diciendo que ese individuo tiene la aprobación de tu iglesia de que es creyente. Si una congregación no ha visto a un individuo durante meses o aún años, ¿cómo puede testificar que esa persona está corriendo fielmente la carrera? Si un individuo ha desaparecido de toda participación de la iglesia, en la iglesia y no se ha unido a otra bíblica, ¿cómo sabemos si él o ella fueron jamás parte de nosotros? Compare eso con 1 Juan capítulo 2, versículo 19. No estamos afirmando necesariamente que esas personas desconectadas de toda actividad de la iglesia no sean cristianos. Simplemente no podemos afirmar que lo sean. No necesitamos decirles, sabemos que van al infierno, que van a ir al infierno. Solo tenemos que decir, no podemos expresar nuestra confianza de que vayan a ir al cielo. Cuando una persona está permanentemente ausente, una asociación con la iglesia es, en el mejor de los casos, inmadura, incluso deshonesta. Una iglesia que practica la membresía bíblica no requiere la perfección de parte de sus miembros, requiere humildad y honestidad. No le llama a decisiones huecas, sino a un discipulado verdadero. No le quita importancia a las experiencias personales que uno pueda tener en una relación con Dios, pero al mismo tiempo entiende las personas no son aún perfectas y están propensas a pecar y apartarse de Dios. Esta es la razón por la que el Nuevo Testamento enseña una afirmación corporativa por parte de aquellos que entran en pacto con Dios y con los demás de manera mutua. La membresía bíblica tiene significado. Último subtema. Mi anhelo es que las estadísticas de membresía en las iglesias lleguen a nivelarse, de modo que miembros nominales se conviertan en miembros activos y comprometidos. De vez en cuando esto significa quitar algunos nombres del libro de membresía, aunque no de nuestros corazones, obviamente. En la mayoría de los casos esto implica enseñar a los miembros nuevos lo que Dios quiere para la iglesia y recordar continuamente a los miembros existentes su compromiso con la vida de la iglesia. En mi propia congregación hacemos esto de diversas maneras. Enseñamos clases para la membresía y también leemos el pacto que la congregación ha hecho para con la iglesia cada vez que se celebra la Santa Cena. Según ha ido creciendo nuestra iglesia sanamente, el número de personas los domingos por la mañana ha ido incrementándose con respecto al número de personas oficialmente inscritas en nuestro libro de membresía. Esto también debería ser tu deseo para tu iglesia. Nuestro amor por viejos amigos no será el correcto si les permitimos aferrarse a la membresía de la iglesia por razones sentimentales. La práctica renovada de una membresía de la iglesia sana traerá muchos beneficios. Hará que el testimonio de nuestras iglesias hacia los inconversos sea más claro. Hará más difícil que las ovejas débiles se extravían del rebaño y para algunas que son falsas, evitará que continúen viéndose como ovejas.
Ayudará a dar forma y a enfocar mejor el discipulado de un mayor número de cristianos maduros. Ayudará a los líderes de la iglesia a saber más exactamente de quiénes son responsables. En todo esto, Dios será glorificado. Ora para que la membresía de la iglesia llegue a tener un significado más profundo del que tiene. De ese modo podremos saber mejor por quién orar y a quién animar y exhortar en la fe. La membresía de la iglesia implica estar involucrados en el cuerpo de Cristo de varias formas prácticas. Significa hacer un viaje juntos como extranjeros y advenedizos en este mundo según nos vamos dirigiendo hacia nuestro hogar celestial. Ciertamente una de las marcas de la iglesia sana es una comprensión bíblica de la membresía de la iglesia. Dios les bendiga.